Bien, queridos, este pasaje del libro del Evangelio según San Mateo, llegué a él porque estaba leyendo, por otro motivo, el pasaje de Isaías 53, y había una referencia que me llevaba a este capítulo, el versículo 17, que dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces me puse a leer este capítulo y, como menciona acá la primera frase, dice: como descendió del monte. El Señor, previo a esto, en el capítulo 5, nos dice que subiendo al monte, porque había mucha gente, comenzó a enseñarles, y luego redacta los capítulos 5, 6 y 7, que como título tienen el Sermón del Monte. Y dice la palabra que le seguía mucha gente, pero una vez que descendió del monte, vino un leproso. Y tiene lógica que haya sido luego de descender del monte. ¿Por qué? Porque los leprosos no pueden estar en contacto con las personas. El leproso, la lepra en las Escrituras tiene justamente por figura el pecado. Y este leproso, que tenía, según la ley de Moisés, tenía que estar apartado del pueblo, fuera del real, e ir gritando: leproso, leproso, para que la gente sepa que estaba. Se acerca al Señor con una actitud, ahí está, y le adoraba, y le dice al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, esta frase que el leproso usa aquí habla primeramente de un reconocimiento. Primero, de la necesidad que tenía el leproso. ¿Y por qué digo esto de la necesidad? Porque si ustedes, sin perder aquí, porque hemos de volver, fíjense lo que dice en el capítulo de Isaías 53, en el versículo 2, en la página 752 del Antiguo Testamento, que nos dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y esto que decía, veía acá, leía esta tarde: no hay parecer en él, no hay hermosura, verlo hemos y sin atractivo para que le deseemos, habla de cómo era el Señor Jesucristo físicamente, que no era un hombre que llamara la atención, ¿sí? Un hombre común y corriente, y que pasaba desapercibido si no se daba a conocer. Y pensaba que el Evangelio de Jesucristo tiene la misma cualidad. El Evangelio de Jesucristo no es algo que la gente desee, no es algo atractivo. El Evangelio que ha quedado escrito nos habla de renunciamiento, de reconocimiento de pecado, de apartamiento de pecado, de una nueva forma de vida, de alejarnos de lo que a nosotros humanamente nos gusta, negarnos a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, y seamos reales, no es algo atractivo. Parece: me gusta esa forma de vida, yo quiero vivir así, sometido bajo una doctrina que tenga que sufrir, que no pueda hacer nada, que los domingos tenga que ir a la iglesia. O sea, no es atractivo si uno lo mira desde ese punto. No es atractivo el Evangelio. Pero pasa a ser atractivo y pasa a ser totalmente necesario y hermoso y deseable, como cuando el alma, o cada uno de nosotros, reconoce, como el leproso, que estaba enfermo, que estaba apartado y que no había esperanza en su vida para volver a formar parte de una ciudad, de un pueblo,
de una forma de vida, volver a su hogar, volver a su familia, si es que la tenía. Entonces, para que a una persona, a un alma, el Evangelio de Jesucristo le sea atractivo y lo desee, y desee vivir de la forma que Cristo lo estableció, lo primero que tiene que haber en la vida del alma, y lo digo también por nosotros, cada uno de nosotros y por mí, es reconocer la necesidad espiritual que tengo y que el único que puede ayudarme es el Señor, y es el Señor al único que le puedo pedirle y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero es una actitud de suma, podemos decir, entrega, humillación, porque el leproso no le pide: Señor, límpiame. Él va, dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hubiese pasado si el Señor le hubiese dicho: no quiero? ¿Cuál hubiese sido la actitud del leproso? Pero recordemos que el Señor Jesucristo mira los corazones, entendía los pensamientos, y lo que veía en este pobre leproso era una fe plena en su obra, un reconocimiento profundo en lo que el Señor podía hacer en su vida. Entonces, si yo, como hijito de Dios, primero como hijito de Dios, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, la vida cristiana me resulta pesado, que no lo puedo cumplir, que me molesta, que no puedo, que siempre hay trabas en mi vida, que no puedo solucionar cosas, es porque aún no he reconocido mi situación. Si yo tengo rencores en mi corazón que no puedo perdonar, es porque no fui al Señor y decirle: Señor, si quieres, quítame este rencor. Sáqueme este rencor. Si estoy triste y angustiado y que no me puedo levantar y que no puedo avanzar, ir en la misma actitud de reconocimiento y decir: Señor, quítame, si quieres, quítame esta angustia que hay en mi corazón, este pesar que hay en mi vida, que no puedo volver, que no puedo, porque necesito, como dice aquí, que Cristo extienda su mano y me toque. Que me toque. Y el Señor, si uno va leyendo y estudiando los evangelios, van a ver que nunca toma una actitud similar. A veces tocaba, otras veces, ahora como vamos a ver, solamente con la palabra, otras veces esa experiencia, ¿no? que escupió en tierra y con el barro le puso en los ojos. El Señor sabía cómo tenía que actuar. Pero hay un reconocimiento inicial. Esta alma que habrá escuchado de Cristo, habrá escuchado de su fama, y como leproso no se podía acercar a los que escuchaban las enseñanzas del Señor, habrá tenido que esperar a que el Señor se libere, que no haya nadie a su alrededor, a no violar la ley. Decir, bueno, me meto en medio de todos para que los contagie a todos. No, separado, aislado. Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor extiende su mano y le toca y le dice: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Pero, entre otras cosas que me llamaba la atención, era justamente que el Señor le da un mandato que ya lo había hecho en otras oportunidades, perdón, que le dice: no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio de ellos. Y el Señor no buscaba, como se dice ahora, fama, porque si el Señor quería, podría decir: ve y cuenta quién te limpió. Ve al sacerdote y dile que te limpió el Hijo de Dios. Pero no, el Señor lo trata en forma personal. Y no pasa, fíjense que el Señor Jesucristo no pasa por encima de la ley, sino que lo manda a que lo cumpla.
Dice, ve, preséntate ante el sacerdote. Y si nosotros leemos en el libro de Levíticos, nos dice que el sacerdote lo tenía que mirar, lo tenía que observar, el leproso tenía que lavarse y podía ingresar luego al real, pero durante 7 días tenía que estar fuera de su casa. No podía ingresar a su domicilio. 7 días podía estar ya en el pueblo, en el real, pero no podía ingresar. Entonces, esto nos habla también de una obra de humillación de parte de este leproso y de cumplir la palabra, de cumplir los tiempos y por sobre todas las cosas, dar un testimonio. Testimonio a la gente. Muchas veces suele pasar que hay hermanos que no quieren arreglar sus cosas con el Señor, su situación con el Señor por temores a que, por ejemplo, ¿no? Se me viene ahora a la mente, temores a que se le asigne actividades de golpe, luego de mucho tiempo apartado, temores a que se le dé lugar y que todavía no está preparado. Y si alguno tiene ese sentir en su corazón, lo digo hacia algunos, no sé, cada uno acá, más los que están mirando, que no sé quiénes son, más los que van a escuchar, hay tiempos que el Señor establece. Hay tiempos de restauración. Hay tiempos en los cuales el Señor llama, limpia, pero también busca un tiempo para que uno se vaya adaptando, luego volver a ingresar. Y no hay acepción de personas. Porque el rico, si en Levíticos dice, ¿no?, que tenían que tomar un cordero, llevarlo para la expiación, para el sacrificio, la alabanza, pero también dice el que no pudiere, tenía que llevar las tortolitas, las palomitas, o sea que no había acepción. El dinero, la posición económica, no era un impedimento para acercarse a Dios. Entonces el Señor llama y atiende a aquel que se lo pide. Y el Señor extiende su mano. Quiere tomar contacto con nosotros, limpiarnos de nuestra lepra, pero luego que nuestro testimonio, como dice acá, ¿no?, para que sea de testimonio lo que Cristo hizo por mí. Que lo que los hermanos luego podamos ver en nuestra vida, sea manifiesto a los demás. El Señor hizo una obra real en su corazón. Porque ¿cuál hubiese sido la experiencia del leproso si decía, no, ya está, me salió el Señor, no voy a hacer nada de lo que me dijo? No se nos dice cómo continúa la historia. Pero entiendo, por cómo está relatado, que el leproso fue y cumplió la ley. Por testimonio, por amor a aquel que escuchó su oración y lo sanó. Y luego dice el versículo 5, ¿no?, que el Señor entra en Capernaum y vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y si uno busca en el libro de Lucas, que tiene una referencia, dice que este centurión tenía un siervo joven al cual amaba, pero que manda a otros a buscar al Señor. Es un relato paralelo, con algunas diferencias, pero que el concepto es el mismo. Y acá es particular porque el Señor pocas veces dice, yo iré y le sanaré. No muchas veces el Señor usa esta frase, yo iré y sanaré. El Señor iba. Pero el centurión le responde y dice algo muy precioso, que es, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y en el versículo 9 da a entender algo que durante muchos años me costó entenderlo, que dice, porque también yo soy hombre de potestad y tengo bajo de mí soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Haciendo entender que reconocía en Cristo todo el poder y la potestad sobre todas las cosas. No había nada. El centurión reconoce en Cristo
que no había nada en este mundo que pueda desobedecer la voz y la voluntad del Señor. Una fe absoluta en esta palabra, que dice, solo di la palabra y mi mozo se sanará. ¿Por qué? Porque eres el soberano, porque eres el Hijo de Dios, y por sobre todas las cosas, todo te obedece. O sea que no había necesidad, entendía el centurión, que se sentía humillado, que se sentía no digno del que el Señor entre en su casa. Pero hay algo que también me llamaba la atención de esta experiencia, es que el Señor se maravilló. El Señor le llamó la atención. ¿Y por qué le llamó la atención a Cristo? Si era el Hijo de Dios y todo lo sabía. ¿Por qué le llamó la atención? Porque no nos olvidemos, y lo tenemos que decir, que nuestro Señor Jesucristo tenía dos naturalezas en una sola persona. Como Dios, conocía todas las cosas. Pero como hombre, si bien oraba y se cansaba, también el Espíritu le iba revelando cosas, pero como hombre se maravillaba de las cosas que iba viendo. Como Dios sabía todo, y tenía toda la virtud de Dios en él, todo su poder, que hablaba y decía, y todo lo que acá el Señor hace con el leproso y ahora con este paralítico, Sí, pues dice acá que sí, que dice que yace en casa paralítico, con el paralítico. Y la conversación, como bien dice Martín con el centurión, nunca olvidemos que el Señor hacía y decía todo lo que el Padre le decía. O sea que el Señor estaba en plena comunión con el Señor. Si el Señor pudo sanar al leproso, fue porque el Padre se lo permitió. Si pudo hacer este milagro, fue porque el Padre se lo permitió. Y el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. O sea, se maravilló de la fe del centurión, de lo que este hombre pensaba y reconocía y sabía que el Señor podía hacer. Y si buscamos, hay un detalle en Lucas 7, dice, no te incomodes, en el versículo 6, ¿no? Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciendo, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. ¿Sí? Y en el versículo, 9, dice, lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a sus gentes, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Pero sé que me estoy confundiendo con otro pasaje, sí, me parece que sí. Pero lo que me llamaba la atención, como les decía, era que tanto en Lucas como en Mateo dice lo mismo, mas di la palabra y mi siervo será sano. Y ahora estas dos experiencias, si uno las toma antes de continuar con la lectura, el Señor dice, vamos a seguir con el 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allá será el llanto y el crujir de dientes. Y acá el Señor revela algo justamente que habla de los salvados y de los perdidos. Y esta semana, o la semana pasada, escuchaba un comentario que hablaba justamente del infierno y que habla decía, ¿no?, cómo iba a ser el infierno, que era un lugar de sufrimiento, de castigo para las almas que rechazaban a Cristo.
Pero el comentador decía, ¿no?, que lo que él creía era que el infierno, el mayor tormento que las almas iban a sufrir, era la ausencia de Dios eternamente, la separación de Dios. Y eso es lo que el Señor les quiere decir en este pasaje. Que ya a los hijos del reino, hablando del reino de este mundo, los que rechazan a Cristo, los que no tienen la fe en Cristo, los que no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador personal, será el llanto y el crujir de dientes eternamente. Y eso, queridos, no tenemos que olvidarnos. El Evangelio, cuando lo predicamos, hay que predicarlo completo. Muchas veces obviamos hablar de estas cosas para no escandalizar o pensar que la gente se aburre de escuchar siempre lo mismo, el infierno, el cielo, pero es parte de las Escrituras. Las Escrituras dicen que el que no cree en Cristo Jesús como su Salvador personal, el que rechaza a Cristo, ya es condenado. Y la palabra de Dios es clara, y el mismo Señor Jesucristo, no es que lo dice un apóstol, el mismo Cristo dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Y el Señor siempre recalcaba este punto. Pero dice en el versículo 3, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su mozo fue sano en el mismo momento. Ahora, de estas dos experiencias, y tal vez lleguemos también a la de Pedro, hay dos aspectos que me llamaron la atención. La primera, con el leproso. ¿Cómo fue el milagro con el Señor con el leproso? Fue en forma ¿cómo? Personal. Un reconocimiento personal que el leproso tenía una necesidad espiritual. Pero la segunda no es personal, es intercesora. Entonces pensaba, ¿no?, cuán importante es orar los unos por los otros, como nos dice la palabra, porque el que yacía en cama, sin tener posibilidad de moverse, paralítico, ya no se podía valer por sí mismo y estaba a punto de morir, no tenía posibilidades de acercarse a Dios. No tenía posibilidades de clamar, de llegarse a Cristo, sino que necesitó de la intercesión, sí, está bien dicho, ¿no? Intercesión, ¿está bien dicho? Sí, intercesión del centurión. Necesitó que alguien que estaba con él, que velaba, se ocupase de ir y mostrar la fe que tenía a Cristo para que Cristo pueda obrar. No lo hizo el mozo. No podía. Entonces, es nuestra tarea también, queridos, orar por los que yacen, ¿cómo? Paralíticos. ¿Y quiénes podrían ser? Y son todos nuestros hermanos en Cristo, a los cuales nosotros amamos, que están apartados, que están endurecidos, que no escuchan, que no se pueden valer espiritualmente por ellos mismos, por nuestros familiares incrédulos, los cuales no quieren saber nada de Cristo, que no quieren entregar sus corazones, que están endurecidos, que lo que les espera es el llanto y el crujir de dientes eterno. El Señor nos enseña con esto que nosotros podemos orar por ellos. Y con fe tal, que nos dice en otro versículo, ¿no?, que si tuvieses la fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, córrete aquí y allá, y el monte lo hará. Y acá el Señor, ¿qué dice? En el versículo, se maravilló el Señor. Ojalá algún día el Señor se pueda maravillar de la fe que tiene este pobre siervo. Y orando, intercediendo por los que amamos, que se pueda cumplir nuestra plegaria, nuestra oración, por un hermano en particular, que yo sé que está apartado, que está duro. Bueno, orar con fe, para que el Señor obre, para que el Señor diga esas palabras y éste se cure. Para que el Señor diga, levántate. Pero primero, para yo poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer?
tener la experiencia personal del leproso. Señor, soy un leproso, estoy sucio, necesito que me limpies, quiero que me limpies, ¿me podrás limpiar? Y limpio, santificarme, cumplir lo que el Señor me pide, y ahí voy a poder empezar a ¿qué cosa? A interceder por los demás en mis oraciones, porque si yo no tengo esta experiencia completa, no puedo orar por uno para que el Señor lo restaure y yo llevo una vida de pecado. No puedo orar por mis hijos o por mis hijas si yo todavía no me limpié, no me consagré. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puede ser? Queremos interceder, claro, el otro, primero el otro, el que yo quiero, pero yo no. Entonces habla de una experiencia de humillación y de entrega. Porque es más fácil, y vamos a ser sinceros, orar por los pecados del otro que orar por mis pecados. Ver que el otro anda mal, pero no mirar lo que yo hago. Ver que el otro no hace lo que tiene que hacer, pero yo no hago lo que tengo que hacer. Entonces, queridos, que el Señor nos muestre, primero, esto, que soy leproso. Y si logro esa experiencia, bueno, gracias a Dios, y continuar intercediendo por aquellos que aún están enfermos, por aquellos que están debilitados, por aquellos que van a ser echados al infierno. Familiares, hijos, hijas, esposas, esposos, no lo sé. El Señor conoce, pero orar. Y orar con fe. ¿Y qué significa orar con fe? Sí, y esperar. Pero, ¿el Evangelio es aceptado por todos? No. Orar con fe es saber que tal vez el alma por la que yo estoy orando no va a aceptar a Cristo. Orar con fe es saber que va a escuchar el Evangelio, que va a entenderlo, pero que se va a hacer la voluntad de Dios. Si esa alma ha de aceptar a Cristo, lo ha de hacer. Pero si no lo va a aceptar a Cristo, aceptar también la voluntad de Dios, que nos pesa y nos duele. Pero Dios es el soberano. Por eso dice acá, di las palabras, como decía el centurión, ¿no? Todo está bajo tu potestad. El Señor da, pero no todos lo han de aceptar. Y orar con fe, por eso es lo que la hermana decía, ¿no? Oramos siempre esperando que el Señor nos dé lo que nosotros queremos. Pero tal vez no es lo que Dios tiene preparado, no es la voluntad de Dios. Y orar con fe es justamente descansar, que lo que se va a hacer y lo que el Señor va a hacer es lo mejor. Y eso nos cuesta mucho. Les digo, por experiencia personal, me cuesta tener esa fe, esperar de esa manera, confiar de esa manera. Uno siempre quiere ayudar a Dios, convencerlo, pero el Señor sabe. ¿Y cómo se lo hemos de pedir? No lo sé. Por eso también es necesario orar en el Espíritu, para que podamos pedirle al Señor en la oración que Él quiere escuchar. Que sea el mismo Espíritu que mora en nosotros, que nos guíe en esa oración personal. Y el Señor ha de responder. Pero no significa que la respuesta debe ser positiva o negativa. Lo importante, como siempre decimos, también, es que la salud es importante en el alma. El Señor puede sanar físicamente, como lo hizo con el paralítico. El paralítico. Puede sanar, como lo hizo con el leproso. Pero estas dos almas un día murieron. Y yo creo ahora pensando, en realidad, que el Señor también hizo esta aclaración del versículo 11 y 12, porque el Señor sanó al paralítico, pero no se dice luego cómo fue su experiencia personal.
Entiendo que el Señor lo aclara justamente porque algún día iba a depender de este joven el aceptar a Cristo o no. Entonces, el Señor hace su voluntad. Nosotros tenemos que aprender a esperar, a orar y a interceder, pero principalmente, primero, que el Señor me sane en lo personal. Tener la libertad espiritual de poder interceder por otros. ¿Pero por qué? Porque yo ya tuve el tratamiento, el Señor ya me tocó, el Señor ya me sanó, me curó, tuve mi tiempo de restauración, cumplí lo que tenía que hacer para testimonio y ahora puedo avanzar. Que el Señor nos ayude en esta semana que comienza también, hermanos, a poder tomar esta actitud. Luego sigue algunas experiencias más en este capítulo. Lo podemos leer, dice en el 14, ¿no? Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama con fiebre. Y acá el Señor tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí también, en otro pasaje paralelo, habla que le hablaron al Señor, la intercesión. Y luego que el Señor cura, la suegra de ¿quién? De Pedro, no se va a hacer su vida. ¿Qué hace? Servía al Señor. Entonces, como estudiábamos hoy a la mañana, el Señor nos da, por gracia, todas las cosas. Salud, ánimo, fuerza, todo lo que el Señor nos puede dar. Bueno, todo lo que tenemos al servicio del Señor. Tal vez, ahora la miro a la hermana América, ¿no? Ya con años, bueno, nuestra hermana Elena, con años que ya no pueden trabajar como podemos hacerlo los jóvenes. Pero el Señor les ha dado experiencia, el tiempo para orar, y bueno, se ocupan de otra manera, pero lo hacen para el Señor. No es que nuestra hermana Elena dice, bueno, ya soy jubilada, voy a dedicarme a pasear, a recorrer el mundo, Europa, voy por aquí, por allá. No. Nuestra hermana prepara sus textos todos los días, se ocupa. Entonces, todo lo que podemos hacer que el Señor nos permite, hacerlo. 16. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos demonios, y echó los demonios con la palabra, y sanó todos los enfermos. Nadie que se acercó al Señor fue echado fuera sin la sanación, la cura que necesitaba. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo lo hizo, porque es el único que lo podía hacer. A Él tenemos que ir, como escuchábamos en la cena, ¿no? El único. A Él tenemos que ir. Porque no nos va a dejar enfermos. No nos va a rechazar. Él siempre está esperando para curarnos y para sostenernos. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, en esta semana que empieza. Oremos los unos por los otros para bendición también personal, ¿sí?, de cada uno. Que el Señor les bendiga.